Las brujas de Tafetán. Voy a compartirles una historia que le pasó a mi tío Güero. Realmente su nombre es Julio, pero siempre le gustó que le llamaran Güero desde pequeño, y con el paso del tiempo el sobrenombre siguió. Menciono esto debido a que lo que escucharán será como si él lo estuviera contando, y se darán cuenta de la importancia del sobrenombre. Tafetán, 1970. Desde que tengo memoria, he sido muy diferente a mis hermanos mayores. Somos 5 hermanos en la familia. Todos son de piel morena, hasta mis padres, y yo soy el único güero de la familia. Mi padre dice que es por parte de su familia, pues uno de sus hermanos se parece a mí, mientras que otras personas dicen que mi madre engañó a mi padre, pero eso nunca le afectó a ambos. Al poco tiempo después de que yo naciera, la familia se mudó de Tafetán a un municipio mucho más alejado, pues se corrían varios rumores sobre la presencia de brujos. Además que la razón principal de irnos de allí fue para que yo no corriera peligro. Yo no tendría que estar vivo, pues antes de mí, mis padres ya habían tenido un 5.º hijo, con el cual comparto muchas similitudes. Ambos nos parecíamos del rostro, el mismo color de ojos y, sobre todo, los dos güeros. Pero él nació en una época en la que desaparecieron muchos niños en el pueblo. Cuenta mi madre que una noche, cuando todos estaban cenando, dejaron a mi hermano en una habitación dormido. Ellos se encontraban justo al lado de la habitación y, de vez en cuando, mi madre se levantaba a echarle un ojo. Y cuando menos se lo esperaron, mi hermano empezó a llorar. Mi madre se retiró de la mesa y se metió al cuarto a atender a mi hermano, pero rápidamente pidió auxilio a mi padre y a mis hermanos. Cuando llegaron, el bebé ya no estaba en la cama, pero seguía escuchándose que lloraba dentro de la habitación. Buscaron entre las sábanas y cobijas, debajo de la cama e incluso en el closet. Fue entonces que mi madre se dio cuenta que en una de las ramas del árbol que estaba cerca de la ventana, un par de ojos brillaron. Esa mirada no retiraba la vista de la cama, así que buscó unas tijeras que tenía en el cajón de la máquina de coser y cortó por la mitad del colchón. Se le podía escuchar al bebé que seguía llorando, pero conforme abría el colchón se percibía con más claridad. Fue cuando lo encontró allí, metido en el colchón entre los resortes viejos. Lo sacó con cuidado y comenzó a tranquilizarlo. Cuando miró otra vez hacia la ventana, ya no estaban allí esos ojos. Siempre que mi madre platica esta historia, contaba que se trataba de una bruja, la cual se había transformado en una lechuza, y que se podía imaginar de quién se trataba, pues una señora ya muy vieja le había pedido ver al bebé esa mañana. Y cuando lo hizo, la anciana se asombró al ver lo güerito que era el niño. Esa anciana parecía estar muy emocionada que le pidió un mechón de su cabello a mi madre, pero obviamente se lo negó. Desde esa noche, mi madre comenzó a temer por la seguridad del bebé. No había día que no se encontrara una lechuza fuera de la casa posada sobre las ramas de los árboles, o en su defecto arriba de la casa. En ocasiones había hasta 3 de ellas. Mi madre, cuando salía al mandado y luego regresaba, se encontraba a gente mirando al interior de la casa por las ventanas. Ella los ahuyentaba de allí, gritándoles e insultándolos, hasta que la anciana que le había pedido el mechón de mi hermano le dijo a mi madre que ese bebé no era para ella y tendría que regresarlo a donde pertenecía. Si mi madre hubiera tomado más en serio esa amenaza, las cosas serían muy diferentes hoy. Era casi medianoche. Todos se habían ido a dormir temprano, pero mis padres aún estaban despiertos en el comedor. Mi hermano estaba dormido sobre su cuna, cuando escucharon a las afueras de la casa una risa muy inquietante. Ambos fueron a ver de qué se trataba, pues aquella carcajada había sonado muy similar a la de una anciana. Al momento de salir de la cocina, se encontraron con un torbellino de fuego que giraba a mitad del pasillo. Mi padre tomó una cubeta de agua y la arrojó a las llamas, pero éstas no se apagaron. Aquel torbellino giró aún más rápido y se hacía cada vez más grande. Dice mi madre que en ese momento sintió un terrible escalofrío. Recordó que había dejado a mi hermano en la cocina a solas
Así que rápidamente regresó al comedor para encontrarse con un bulto negro mirando la cuna. Se trataba de la misma anciana de la tarde a quien mi madre reconoció inmediatamente. La maldijo varias veces y la anciana, de un salto, se dirigió a la ventana y se escapó de allí. Mi padre entró un poco antes y vio cómo una enorme lechuza negra huía por la ventana. Mi madre tomó a mi hermano y se lo llevó a la habitación. Mi padre intentó hablar con ella, pero no le abría la puerta ni le contestaba. A las pocas horas, por fin mi padre logró abrir la puerta. Mi madre estaba dormida profundamente. Mi padre se acercó en silencio para moverla. Cuando despertó a mi madre, se dio cuenta que había dormido a un muñeco parecido a mi hermano. Mi padre tomó su pistola y salió de allí. Unas horas más tarde, mi padre regresó solo. La noticia de la desaparición de mi hermanito se dio a conocer por todo Tefetán, y aquellas ancianas que tanto rondaban la casa parecía que se las había tragado la tierra, pues ya no se volvió a saber de ellas. Mi madre estaba devastada, se sentía terrible y no había forma de tranquilizarla, hasta que pasó algo que a la fecha desconocemos el nombre de quien se trata. El único cura que había durado bastante tiempo en el templo de Tafetán regresó para confesar gente. A mi padre se le ocurrió llevar a mi madre. Cuando el cura la vio a los ojos, se dio cuenta de lo que mi madre tenía. Fue cuando le comentó lo siguiente: el alma de un ser puede regresar a su origen. Los planes de Dios son grandes y no los comprendemos. No sé cómo lo interpretó mi madre, pero nos cuenta que aquellas palabras le hicieron sentir mejor. Al año, mi madre ya estaba embarazada de mí. En cuanto nací, se dieron cuenta que mi parecido con mi hermanito era enorme. Mi padre aseguró que se trataba de la misma alma, la cual había regresado del más allá. En cuanto a mi madre, nunca se separaba de mí. La familia decidió que era hora de mudarse a otro lugar, pues mi vida comenzó a correr peligro desde la primera noche que estuve en la casa. Un par de lechuzas se posaron sobre los árboles en el patio a esperar que se descuidaran mis padres para llevarme. Sin embargo, no fue así. Nos mudamos al tercer día de que yo naciera a un municipio muy retirado de allí, sin siquiera decirle a nadie. Años más tarde, al pasar el tiempo, la familia se estableció un poco más. Mis dos hermanos mayores dejaron la casa, quedando solo los tres más chicos y mis dos padres. La vida que habíamos dejado atrás en Tafetán ya casi estaba olvidada hasta que un día pasó algo. Acompañé a mi madre al mercado. Ya tenía 6 años cuando una anciana se acercó a mí para ver mi rostro y tocar mi cabello. Recuerdo sus manos arrugadas cómo pasaban a un lado de mi mejilla. Me comencé a sentir incómodo cuando me pidió que lo acompañara por un par de dulces, pero antes de que le dijera algo tomó mi mano. Y en ese momento ya no podía hablar. Intentaba gritar, pero no me salían las palabras. Fue cuando me tiré al piso para hacerme el pesado y que esa anciana no pudiera jalarme. Pero no sé de dónde sacó tanta fuerza. La anciana pudo levantarme sin esfuerzo. Me jalaba hacia la salida del mercado que, cuando menos lo esperé, mi madre arrojó la bolsa de los víveres por completo a la anciana para después echarnos a correr. Mi madre me ha contado que nunca se dio cuenta cuando me desaparecí y recordó que solo había una salida, así que corrió hacia allá. Se dio cuenta que aquella anciana se parecía mucho a la vieja de hace años, y fue en estos años cuando mis padres me contaron todo lo que había vivido en Tafetán. Sin embargo, no es todo. Me ha tocado darme cuenta que ha habido personas que se me quedan observando en la calle, gente ya mayor sobre todo que no me quita la mirada de encima, hasta que con el pasar de los años todo fue disminuyendo. Mi piel con el tiempo se empezó a teñir de otro color más moreno, al igual que mis hermanos. Ya me parecía más a ellos. Como les hacía mención desde un principio, esta historia de mi tío Güero, quien la compartió con cada uno de sus sobrinos, amigos y familia. Hoy en día, después de tantos años, él ya falleció de cáncer en la piel, pero lo que más me inquietó en su funeral fue que, al momento de mostrar el cuerpo de mi tío para un último adiós, una señora muy anciana se acercó a verle.
No le quitó la mirada de encima por varios minutos, hasta que uno de los hermanos de mi tío Güero la alejó, todo porque mi abuela la reconoció. Era la misma anciana que acosó durante años a mi tío Güero. Después de ese día, ya no se ha vuelto a saber nada más de ella. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.